Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a la cuarta sesión del curso Photoshop para arquitectos. Hoy es 13 de marzo y vamos a dar inicio. No se presentaron dudas durante esta semana con respecto a el material alojado dentro de la plataforma, así que vamos a comenzar con la actividad del día de hoy. Voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver la interfaz de Photoshop. Les recuerdo que si durante la sesión en vivo tienen alguna pregunta con respecto al material que estamos trabajando en vivo, pueden hacerlo por medio del chat del grupo de Zoom, ¿ok? Por acá yo tengo un corte dentro de Photoshop. Esta es una imagen generada y abierta directamente en el programa, ¿ok? Me voy a acercar con Alt, ¿ok? Se ve un poco pixelada, entonces vamos a trabajar. Voy a cargar este archivo. Ok, se ve mejor. Perfecto. Me voy a acercar con Alt. Recuerden que este elemento viene bloqueado dentro de la ficha de las capas. Lo desbloqueamos haciendo clic dentro de el icono. Ok, en este momento ustedes deberían estar viendo la pantalla. Ok. Ok. Un segundo, voy a dejar de compartir pantalla un momento y voy a volver con Photoshop. Ok. Por favor, disculpen un segundo, voy a volver a abrir el archivo. Voy a crear un nuevo archivo, tamaño carta, y voy a hacer clic en Create. Ok. Voy a traer la imagen que estábamos visualizando anteriormente y la voy a ubicar dentro del espacio. Enter y listo. ¿Ok? Si en algún momento ustedes necesitan modificar el tamaño de la hoja, las proporciones o la orientación, eso lo pueden realizar por medio de la opción de edición. Disculpen la interrupción. Voy a volver a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver la interfaz de Photoshop. Ok, regresamos. Volviendo al tema, estábamos hablando sobre modificación del tamaño del canvas, del plano de trabajo. ¿Ok? Eso lo pueden hacer por medio de la ficha Image en el apartado Canvas Size. Por acá, fíjense que aparece una ventana flotante en donde yo puedo determinar el alto por el ancho, ¿ok? Y el punto de ancla desde donde va a crecer esa hoja. Por ejemplo, yo voy a cambiar las unidades a centímetros y voy a trabajar en lugar de 20 centímetros, le voy a colocar 27 por 20 y voy a hacer clic en OK. Voy a hacer clic en proceder y fíjense que él allí automáticamente me hace la modificación del espacio de trabajo. El background se ve afectado ya que las proporciones de ancho eran mayores que la imagen original. Por eso estamos viendo estas franjas de color negro en el fondo. Eso se puede corregir simplemente colocando un fondo de color blanco por medio de la opción de creación de formas, la cual se encuentra ubicada justamente dentro de la barra de propiedades. Yo puedo utilizar, por ejemplo, la herramienta de selección rectangular en una nueva capa y con la brocha pintar de blanco esa área. ¿Ok? Voy a aumentar el tamaño y voy a utilizar una brocha dura. Y voy a pintar toda mi área. ¿Ok? Esto me va a permitir tener un fondo blanco para poder trabajar cualquier elemento que quiera modificar dentro de Photoshop. Voy a borrar esta capa 0 y voy a trabajar con este elemento. Voy a pintar la zona restante y listo. Por acá tenemos el corte
que hemos importado como un archivo externo. Estos elementos ustedes los pueden trabajar y editar para crear elementos realistas. Por ejemplo, aquí podríamos colocar un texturizado en la parte inferior de la casa para simular la tierra. Podríamos colocar un fondo, ¿ok? Y también simular la iluminación. Primero voy a separar estos dos elementos en dos capas distintas utilizando la herramienta de selección. Primero voy a rasterizar la imagen utilizando la brocha o la herramienta de borrador. Voy a seleccionar cualquiera de los dos elementos, control X, ¿ok? Control D, un segundo, vamos a rasterizar nuevamente. Ok, fíjense que ahora desapareció el icono dentro de la ficha de capas que me está indicando que es un objeto inteligente. Voy a hacer la selección del corte que quiero eliminar, control X, genero una nueva capa y acá voy a copiar esa información. Ahora los tengo como elementos individuales. Voy a trabajar con la primera capa y la voy a centrar, la voy a editar en control T para hacerla un poco más grande. Enter. Y vamos a comenzar. Primero voy a hacer una selección de la zona en donde se encuentra la tierra para incrustar una capa, ¿ok? Voy a generar allí una capa y voy a utilizar la herramienta de brocha para poder pintar esa zona. Con la herramienta de selección de trazo poligonal voy a ir haciendo clic en esta área, ¿ok? Para poder generar esa área de selección, ¿ok? Clic por acá. Recuerden que Shift me permite generar trazos rectos. Me voy a desplazar hacia el lado derecho. Y con la herramienta de Shift sigo dibujando estos elementos. Hacia la derecha. Shift. Izquierda, abajo, izquierda, arriba. Voy a desplazar un poco hacia acá. Y voy a cerrar mi selección, ¿ok? Vengo al inicio y recuerden que estos elementos se cierran cuando nos acercamos al punto de origen. Allí debería aparecer un círculo en el cursor del mouse que me indica que el área de selección ha sido tomada correctamente. Por acá, si quedó algún área pendiente, podemos utilizar la herramienta de selección por sustracción y restar esta área de información. ¿Okay? Voy a cerrar el trazo por acá y fíjense que allí tenemos nuestra transformación. Ahora voy a aplicar con la herramienta de brocha, ¿okay? Un color base. Voy a pintarlo con marrón, creo una capa nueva y voy a colorear toda esta zona. ¿Okay? Eso estaría funcionando como el material ID que se genera a partir de los motores de render, en donde todos los elementos, todos los materiales poseen un color característico que me permite luego seleccionarlo y editar, agregar algún tipo de textura o algo por el estilo. Voy a entrar a mi carpeta de texturas y voy a buscar por acá. Puede ser una grama. Esta puede funcionar muy bien. La vamos a traer dentro de Photoshop. Esperamos a que cargue. Y voy a escalar este elemento. ¿Ok? Shift. Voy a reducir el tamaño. Y vamos a trabajar con esta textura. La voy a duplicar para cubrir toda el área que necesito. ¿Ok? Control y Alt. Allí lo tengo. Recuerden que seleccionamos todas las capas, botón derecho del mouse, Merge Layers para combinar los elementos. Una vez que tengamos esa capa creada, voy a seleccionar con mi varita mágica el área que justamente acabo de pintar. Voy a activar la máscara por medio de la ficha que se encuentra en la parte inferior y allí tengo mi elemento. Por acá podríamos reducir un poco la opacidad de la pieza, ¿okay? Para simular ese efecto de tierra. Si quisiéramos cambiar quizás el tono, podríamos aplicar un modo de mezcla. Podríamos aplicar un modo de mezcla que me permite
fusionar elementos que se encuentran en superposición. ¿Cómo hacemos eso? Voy a ocultar un segundo esta capa, voy a entrar al layer 3 y de igual forma con la varita mágica voy a seleccionar el área con la que estaba trabajando y voy a crear un nuevo elemento a partir de la creación de ajustes de capas temporales. Voy a crear un color sólido con un tono marrón. Voy a hacer clic en OK. Voy a activar la capa de la textura y la voy a ubicar abajo. Ahora, teniendo seleccionado este elemento, voy a desplegar mi menú de modos de mezcla y voy a utilizar, por ejemplo, un modo de Multiply. Voy a reducir la opacidad del elemento y fíjense que allí tengo un texturizado mucho más convincente. Si quisiéramos reducir este elemento más, podríamos combinar estas dos capas, Merge Layers, y reducir la opacidad general. ¿Ok? Ahora, voy a limpiar la selección con Control D y me voy a acercar a la zona de la casa. Vamos a trabajar con una capa nueva que se va a llamar Iluminación. ¿Ok? Déjenme renombrar este elemento, Texturizado, y esta capa se llama Material ID. Dentro de la capa de iluminación vamos a generar dicho elemento dentro del corte. Primero es necesario que hagamos una selección del área que vamos a trabajar. Es importante que ustedes decidan si quieren colocar la iluminación directamente, es decir, los haces de luz, por medio de quizás un color amarillo o naranja, dependiendo del tono con el que ustedes estén trabajando, o si quieren al contrario representar las sombras dentro del corte. Yo lo voy a hacer para ambos casos. El primero corresponde al haz de luz, el cual lo voy a generar por medio de un trazo poligonal, seleccionando el área que va a cubrir ese haz. Clic por acá, Shift, genero mi área y cierro el espacio. ¿Okay? Es importante, muy importante que recuerden que ese elemento se debe generar en una capa nueva. Voy a utilizar mi herramienta de brocha y voy a colorear con un tono amarillento por acá esta área, utilizando una brocha de tipo difuminado. Voy a entrar a Photoshop y voy a empezar a hacer clics. Con 3 es suficiente. Control D para liberar la selección. Este elemento lo podemos transparentar por medio de la opción de opacidad. Y si queremos suavizar el rayo que se está generando, utilizamos el filtro gaussiano, el cual se encuentra dentro de la ficha de filtro, Blur, Gaussian Blur. Por acá podemos establecer un radio de 6 píxeles aproximadamente. Eso va a depender del caso que ustedes estén trabajando en el momento. Voy a hacer clic en OK y fíjense que allí generé mi primer elemento. El segundo lo voy a generar de la misma forma. Sí se podría, pero podríamos copiar de igual forma el haz de luz que generamos anteriormente por medio de la opción Alt, arrastramos y simplemente reubicamos. De esta forma no es necesario repetir el proceso, sino solamente contener uno de los elementos creados, podemos duplicar y reubicar. Si ustedes no quieren combinar esta iluminación, ya que luego podrían modificarla de forma individual o quieren reducir la opacidad específicamente en alguno de esos elementos, quizás en la primera y en la tercera capa, ¿okay? Recuerden que podemos agrupar estos elementos seleccionándolos al mismo tiempo y haciendo clic dentro de la carpeta de crear nuevo grupo. A esta le voy a colocar iluminación artificial. ¿Ok? Allí tenemos nuestros elementos. Ahora, caso contrario, si nosotros quisiéramos generar una sombra interna a partir de la iluminación natural que entra dentro de la casa, realizaríamos un procedimiento similar, pero con una selección y un color distinto. Voy a generar una capa nueva. Esta se va a llamar sombras. Voy a utilizar mi herramienta de lazo poligonal y vamos a suponer que la iluminación está entrando desde la zona izquierda. ¿Ok? Significa que el rayo entra por acá. Le hago clic, Shift,
para dibujar la zona y voy a cerrar el trazo. ¿Ok? Teniendo esta área seleccionada, voy a utilizar la herramienta de brocha y voy a cambiar el tono con el cual estoy trabajando. Clic por acá. Libero la selección, control D, y aplico nuevamente un filtro gaussiano y reduzco la opacidad de mi elemento. ¿Ok? Dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, podrán acentuar un poco más esta sombra o hacerla mucho más suave. ¿Ok? Eso, recuerden, depende del concepto general de la diagramación de la lámina, ¿ok? Y de lo que esté mostrando en ese momento. Voy a colocar esta pieza dentro de un grupo, la voy a minimizar y esto se va a llamar sombras. Voy a activar la iluminación y voy a ocultar este elemento, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede si nosotros queremos ambientar nuestro corte con elementos externos, quizás árboles, o quizás si no tuviéramos estas personas, ¿ok? Podríamos colocarlas con las herramientas de brocha. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado de ellas anteriormente. Voy a seleccionar mi herramienta de brocha, voy a desplegar el menú, y por acá, fíjense que yo tengo cargados efectos especiales. Aquí tengo unos pájaros, yo puedo seleccionarlos, y dentro de una capa nueva, que podemos llamar como ambientación, voy a empezar a crear esos elementos. Quizás están muy grandes estas aves, voy a limpiar por acá. Recuerden que para regresar un paso atrás, control Z. Si quieren regresar más pasos, utilizan control alt Z. Voy a reducir el tamaño de esta brocha y voy a hacer clic por acá. Allí los tengo, ¿ok? Voy a volver a abrir mi ficha de brochas y vamos a buscar por acá. Tenemos Mist y tenemos, ok, no los tenemos cargados. Vamos a ir a la ficha de configuración, al Preset Manager, y por acá vamos a buscar en la carpeta de Load. Voy a buscar dentro de nuestra carpeta las brochas. Ok, por acá las tenemos. Voy a traer las nubes y también voy a traer las siluetas y los árboles. Voy a cargar estos tres archivos, despliego nuevamente mi menú y al final deberían aparecer los que he cargado con anterioridad. Aquí tengo las nubes, puedo seleccionarlas, voy a colocarle un tono azul. Fíjense que en algunos casos estas brochas pueden venir con algún tratamiento de fondo. En ese caso no se preocupen, simplemente busquen otro tipo y cárguenlo dentro de sus archivos, ¿ok? Clic por acá y clic por acá. En el caso de las siluetas, las tengo cargadas por aquí, ¿ok? Simplemente seleccionamos el elemento que queramos trabajar, reducimos el tamaño más o menos aproximado a una escala humana. En este caso les recomendaría que traigan desde AutoCAD, desde el archivo que vayan a trabajar, alguna referencia para poder incrustar estos elementos dentro de sus planos, ¿ok? Voy a seleccionar el color y clic. De igual forma lo haríamos para los elementos de árboles. En el caso de árboles podrían reducir la opacidad del elemento para que no se vea tan saturado, ¿ok? Voy a reducir el tamaño rápidamente por acá. Voy a trabajar con un tono verde y simplemente colocamos nuestro elemento. De esta forma podemos ambientar de una forma rápida y sencilla nuestro corte, sección o vista dentro de Photoshop. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento y voy a activar mi cámara. Espero que este curso haya sido de provecho para ustedes. Les recuerdo que Photoshop es una herramienta no solo que se puede utilizar para edición de renders, sino también para diagramación de láminas y postproducción de planos, cortes y vistas, entre otros elementos. Si tienen alguna pregunta durante el fin de semana, recuerden que pueden contactarme por medio de la plataforma, por el chat grupal o por el chat privado, ¿ok? Sin más que agregar, me despido de ustedes y hasta luego.